Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 28, por favor. Isaías 28, versículo 16. Yo creo que este es un verso conocido y vamos a estar meditando en estos domingos acerca de esto que le fue revelado al profeta y que tiene mucho que ver con nosotros, la iglesia, y con Cristo el Señor también. Amén. He llamado o he titulado a este mensaje una obra única y un líder sin igual. Una obra única y un líder sin igual. Parte 1. Dice así la palabra del Señor, hablando el profeta Isaías, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Yo no sé si usted, hermano, ha meditado en algunas ocasiones cómo es que una organización llamada iglesia pueda permanecer con el paso de los siglos, y no solamente eso, sino ir en crecimiento numérico, ganando adeptos año tras año. ¿Nunca se ha puesto a pensar cómo es que una organización, hermano, pueda aguantar y soportar el paso de los siglos? Y que lejos de deteriorarse o de ir disminuyendo, crezca. Porque cuántas buenas instituciones, hermano, pregúntese también, y grupos conocemos que con las más buenas intenciones y grandiosos proyectos, inclusive, con el pasar del tiempo, han terminado en el fracaso. ¿Ha pensado en esto también? Y que ha comparado lo que es la iglesia como organización u organismo. Como dice alguien, es que no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Bueno, pues posiblemente en esto radica su permanencia, ¿verdad? A veces las malas decisiones y los intereses personales, fíjese, hacen que la mejor de las ideas se derrumbe y se extinga, quedando todo a veces en ideas brillantes y en acciones y esfuerzos en vano. La historia humana, precisamente hablando de estas naciones que están en conflicto, en el ámbito político y social, está repleta de hombres y nombres que aportan buenas ideas para que la humanidad progresara y viviera una vida más llevadera posiblemente, pero aún estos hombres y nombres están manchados, hermanos, por el fracaso del pecado y las pasiones descontroladas. Tal vez algunos de ustedes no ven muchas noticias, pero yo sé que sí vemos este aparatito, el Facebook y otras redes sociales que hablan de algunas cosas que están pasando. Y quiero referirme hoy, porque hoy es noticia, y usted me va a decir si ha escuchado de esto. Hoy es noticia una lista precisamente de nombres y hombres y mujeres que muchos tienen o tenían en gran estima y valor por sus aportaciones en el mundo del arte, la política, las comunicaciones, y ahora resulta que hasta algunos científicos están involucrados en esta lista. ¿Sí sabe a lo que me refiero? ¿Sí sabe a qué lista me refiero? Una lista que se ha hecho pública y que es la primer parte, donde salieron como 200 nombres o algo así, y que todavía faltan no sé qué tanta cantidad de otros nombres y hombres y mujeres
que estuvieron involucrados precisamente o relacionados con un magnate pedófilo y pervertido, haciendo que sus fans o seguidores, que se cuentan por millones, hermanos, se alejen en desbandada, defraudados y con el corazón destrozado. Porque eso es lo que se menciona en los comentarios y en las publicaciones. No puede ser, dicen, como fulanita de tal, como sutanito, que yo lo tenía en un buen concepto, elevado concepto, termina involucrándose con ese hombre. Bueno, estos hombres y mujeres, hermanos, tomados como modelos de virtud por muchos, para formar grandes grupos de seguidores. ¿Sabe usted que no son los únicos en la historia que destrozan y decepcionan los corazones y decepcionan a muchos? La historia está repleta, hermanos, de gente que ha formado grupos y que al final de cuentas decepciona a esos grupos. Ese maestro de la ley y de las tradiciones judías, así como maestro del apóstol Pablo, ya sabe a quién me refiero, ese hombre llamado Gamaliel, afirmó en los albores de la persecución de la iglesia que se había levantado un tal Teudas, afirmando ser alguien, y que luego fue muerto y todos sus seguidores fueron dispersos. Así dice Hechos 5:36. Dice, porque antes de estos días, dice Gamaliel, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, dice, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Se fijan? También él mismo da testimonio de otro, y dice de un tal Judas, el Galileo, que también pretendió ser alguien, pero que después de muerto, todos los que le seguían fueron también dispersos. Hechos 5:37, dice, después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Luego, cuando Pablo es tomado preso en Jerusalén mientras presentaba voto en el templo, ese tribuno o ese representante de Roma le confunde con un egipcio sedicioso, dice la escritura, y que tuvo 4,000 adeptos también, fíjese, 4,000 adeptos o 4,000 seguidores, pero que tampoco permaneció. Hechos 21:38 le dicen a Pablo, oye, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Le dicen a Pablo. No era Pablo parte de ese grupo, no era Pablo parte de este movimiento, ¿verdad? Y así podemos ir de fracaso en fracaso, hermanos, de decepción en decepción, inclusive poniendo otros ejemplos contemporáneos y viendo cómo las masas y las multitudes siguen a uno y a otro. Pero fijemos la atención, hermanos, en nuestra vida como creyentes, otra vez, en lo que la iglesia o asamblea cristiana es, y cómo, a pesar del paso de los muchos enemigos detractores, porque los hay y los hemos tenido y los tendremos siempre, pero a pesar de eso y de los siglos, como decíamos ahorita, hay siglos acumulados, la iglesia se mantiene, la iglesia se perfecciona, la iglesia se purifica y la iglesia crece, hermano. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Debería, porque usted y yo somos parte de esto. Hermano, ser parte de la iglesia es ser parte de algo que no se extingue, sino al contrario.
Ser parte de la iglesia, hermano, es algo glorioso. No es pertenecer como se nos ha dado a entender en muchos lugares donde se reúnen, que es como un club social, o que es como un lugar o un grupo para pasar un buen rato. No, hermano, no es eso la iglesia. La iglesia supera todas esas expectativas. Muy bien, hermanos, para hablar de la iglesia es necesario, en prioridad de orden y honor, hablar primeramente, y aquí está el primer punto, de su autor. No podemos hablar de la iglesia si no hablamos de su autor, hermanos. Isaías 28:16, el verso que tomamos como base para nuestro mensaje, dice: por tanto, y ponga atención en esto, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así. Isaías se hace a un lado y como vocero él señala al autor de esta palabra, de esta profecía. Qué diferencia, ¿verdad?, con las profecías de hoy. Qué gran diferencia hay, hermano, con las profecías que Dios, hermano, dio a sus siervos, la forma en que se expresan y la forma en que hoy los supuestos profetas o muchos supuestos profetas hablan y dicen que profetizan. Si usted se fija, la gran mayoría o muchos de los profetas de hoy en día toman el honor para sí, hacen creerle a la gente que lo que hablan los eleva por encima de todos los demás. No, este profeta, hermano, que escribió, hermano, largamente, porque el libro del profeta, hermano, Isaías es extenso y sus profecías son muchas. Sin embargo, este profeta siempre, hermano, conservó su lugar. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así. Y luego agrega: he aquí, yo, dice el Señor, he puesto. Entonces, Isaías está a punto de hacer una revelación acerca de los que habían de creer, porque al final del versículo dice eso: el que creyere, dice, no se apresure. Isaías va a revelar algo a los que habíamos de creer, ¿sí? Pero Isaías no puede hablar de los creyentes. Isaías no puede hablar de la iglesia, hermanos, de la asamblea, si no habla primero de su autor. Y él nos revela esto. El Señor dice: yo, dice el Señor, he puesto. Isaías, si se fija, pues no está hablando de sí mismo. Es más, leyendo e investigando este versículo, dicen muchos teólogos y comentaristas, dicen que muchas veces, hermanos, los profetas, aun cuando profetizaron de parte de Dios, ellos muchas veces no entendían en totalidad o a cabalidad lo que estaban hablando. Su boca hablaba a veces cosas ciertas que se habrían de cumplir puntualmente, pero ellos no las entendían a totalidad. Dice la primera carta de Pedro en su primera carta, dice: a estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si Isaías comprendía o no, hermanos, nosotros hoy tenemos toda la revelación, tenemos todo el entendimiento. Vamos a estar hablando, hermanos, de dónde estamos, acerca de dónde estamos parados. Vamos a estar hablando acerca de quiénes somos como iglesia. Y hermano, vamos a encontrar razones y motivos para saber por qué como iglesia, hermanos, estamos donde estamos, permanecemos, estamos firmes pese a todo, y vamos a darnos por enterados otra vez de cómo
hermano, el Señor solo a la iglesia le ha prometido grandes, grandes bendiciones. Ahora, Isaías tampoco está hablando de un rey sucesor, hermano, para Israel, sino que anticipadamente Isaías está hablando de un Salvador para el mundo. Y Dios mismo es quien asegura esto cuando dice: Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto. Así que cuando Dios, hermanos, es el que habla, ¿quién podrá callar su boca? Yo me pregunto, ¿quién podrá poner guarda a los labios eternos? Que el Señor diga y hable es garantía de completa veracidad y cumplimiento. Esto que estaremos viendo en estos domingos es garantía, porque hay un autor y este autor es veraz, es Dios mismo, de veracidad y de cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, nadie contradice. Cuando Dios es el que hace o pone, como dice Isaías, ¿quién podrá decirle qué haces? Señor, ¿qué haces? Así dice Job, ¿verdad? He aquí, dice, Dios arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? No hay nadie. Cuando el Señor dice, cuando el Señor pone, cuando el Señor quita, cuando el Señor arrebata, como dice Job, hermano, nadie puede hacer nada. Entonces, no perdamos de vista nunca que el autor y fundador de la iglesia es Dios mismo. Mire, voltee a ver a su hermano, voltee a ver este grupo que somos parte de algo que es divino, hermano, que Dios instituyó, cuyas bases puso Dios mismo. ¿Usted cree que habremos de tambalear, hermano? ¿Usted cree que habremos de fracasar? Y habrá alguien que diga, bueno, hermano, ¿y entonces por qué ciertas congregaciones han terminado destruidas, despedazadas? Ahorita hablaremos tal vez un poquito acerca de esto, de algunas de las características de la verdadera asamblea o de la verdadera iglesia. Porque eso quiere decir iglesia, quiere decir asamblea, pero es una asamblea diferente, como ya mencionamos. Es una asamblea que no decepciona, es una asamblea que queda, que permanece, que tiene bases firmes. Mire, Dios mismo fue el fundador de esta iglesia, de esta asamblea. El plan nació en Él, salió de Él, somos de Él y para Él. Pedro, hermano, ese apóstol al que le atribuían o le atribuyen prerrogativas que verdaderamente no tiene, y tan no tiene que él las reconoce en sus escritos. Bueno, este apóstol, Pedro, escribe a los líderes, a los ancianos, a los encargados de las iglesias. Y usted dice, ¿a cuál iglesia, hermano? ¿De Éfeso? No, Pedro escribe a la iglesia de todo el mundo, a la iglesia universal. Pedro, a diferencia de Pablo, no escribe a cierta iglesia de alguna ciudad o país, escribe a toda la iglesia de todo el mundo. Mire lo que dice este hombre: apacentad, primera carta de Pedro 5, 2 y 3, les dice a los líderes: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y agrega en el versículo 3, ojo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando yo leo esto, me pregunto, ¿quién le ha dicho a los ministros de la era moderna que son señores y dueños de la iglesia, hermano? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién empezó a meter? Y cuando pensamos en esto, en estos errores, empieza a resolverse la pregunta que hacíamos hace unos minutos:
¿Por qué muchas congregaciones se desbaratan? ¿Por qué muchos cristianos son defraudados, destrozados, como si pertenecieran a cualquier otro grupo social o de buenas intenciones? Pues será porque el liderazgo está ocupando un cargo que no le corresponde, ¿no cree? Pedro dice, no como teniendo señorío. En la iglesia no hay otro señor. En la iglesia nadie debe hablar sino el Señor Jesús, porque Él es el autor y dueño de la iglesia. Si la iglesia fuera dejada a nuestro arbitrio, hermano, como los 400 seguidores del tal Teudas, seríamos dispersados y reducidos a nada, ¿no creen? Si Dios mismo no hubiera dicho, y si Dios mismo no hubiera hecho o puesto como el mucho pueblo que siguió al Judas Galileo, hubiéramos sido dispersados desde hace mucho tiempo ya, hermano. Pero ¿sabe qué? En el año 753 de la fundación del Imperio Romano y durante el gobierno de César Augusto, la comunidad judía estaba regida por un consejo o Sanedrín y presidida por un rabino o un sumo sacerdote elegido por el procurador romano. Usted conoce más o menos la historia. Los evangelios dejan entrever cómo vivía el supuesto pueblo de Dios o el pueblo de Dios en el tiempo este. Mucha gente, si vemos, hermano, los evangelios con detenimiento, mucha gente estaba descontenta con los viejos credos, basados sobre todo en la obediencia a las normas y ritos, pero con poco contenido espiritual. Así vivía el pueblo judío en el tiempo 753 del Imperio Romano. Los hombres, tal como hoy, vivían en una época de desesperanza, de decepción. ¿Por qué? Porque ese consejo o Sanedrín y ese rabino o ese sumo sacerdote elegido que debían de congregar a su pueblo eran tan hipócritas y tan engañosos por boca de Jesús como sepulcros blanqueados. Se comportaban más bien por boca de Juan el Bautista como una raza de víboras y eran ciegos, dice Jesús también, guiando a otros ciegos. Esa era la situación de la gente, del pueblo. Pues en esta etapa de desesperanza viene, hermano, y llega el cumplimiento de la palabra que Dios le dio a Isaías. Y empieza la obra que perdura y crece y que se mantendrá hasta el final de los tiempos, precisamente por eso, porque Dios habló y dijo, y así se mantiene hasta hoy por el dicho de su boca. Al principio, el enviado de Dios, usted lo sabe, yo lo sé, solo congregó a 12 hombres, nada ilustres por cierto, mismos que en su muerte como ovejas fueron dispersados. Sin embargo, la enseñanza del maestro, el autor de esa primera asamblea, venía a proponer una esperanza de cambio y salvación para los más pobres y olvidados en una época de cruel explotación y desesperanza. Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo con el ejemplo, llevando una vida santa y solidaria, rechazando la riqueza y el poder y entregando sus vidas para defender sus ideas. Esto no existe, hermano, fuera de la iglesia. Estas cualidades no existen, esta entrega no existe, esta firmeza de fe, de credo, no existe fuera de la asamblea de Dios. La coherencia entre la palabra y la acción le valió al Maestro Jesús la adhesión de mucha gente, primero en Palestina, luego en todo el Imperio Romano y ahora después de 2000 años
de todo, de casi todo el mundo conocido, se han adherido un nutrido ejército de fieles que testifican que la obra realizada, fíjese bien, en sus corazones no es humana. No es humana, pues es imposible que la buena voluntad del hombre, hermano, alcance para una obra que se mantiene incólume. ¿Qué quiere decir? Una obra que se mantiene saludable, sin lesión, sin menoscabo, intacta, ilesa, íntegra. Eso somos usted y yo. Eso es la iglesia. Hermano, pero ¿cómo? Si somos tan diferentes, si tenemos el carácter tan diferente uno de otro, si tenemos, hermano, ideas tan distintas, ¿cómo? Es que hay un autor que empezó esta obra y sostiene su obra. Solo él pudo planear esta gran obra con anticipada, además, perfección. El Señor no se sacó de la manga y dijo: bueno, voy a juntar un grupo de gente que me escuche, voy a hacer discípulos. No, hermano, con anticipada perfección el Señor pensó en usted y en mí. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice Pablo, maravillado de la obra, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se fija? Usted y yo estábamos en la mente del Señor, hermano, antes de que el mundo fuera hecho. ¿Usted cree que esto va a salir mal? Olvídese, hermano, esto no va a salir mal, esto tiene un buen final. La iglesia, hermano, está parada sobre las bases más firmes porque su autor es Dios mismo. Podemos bendecir a Dios, hermano, como Pablo, por el autor y líder de nuestra fe, de nuestro movimiento. Debemos hacerlo. Solo Él puede hacer nacer de nuevo, dice el apóstol, también por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5 dice que nos escogió en Él para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Dice: en amor también, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo Él, hermano, solo Él pudo hacer esto. Solo Él tiene tal afecto a los suyos. Cualquier otro líder, hermano, llega al hartazgo, y más con gente como nosotros. Sí, cualquier otro líder se decepcionaría primero. Un día escuché a un líder de una congregación decir en su desesperación y en su hartazgo, mal ubicado y mal enfocado: ¿saben qué? Les dijo: ahí está la puerta, el que no quiere estar aquí, váyase, ahí está la puerta. Yo dije: caramba, hermano, necesitas aplacarte un poco y recordar que Dios es el que nos escogió. Dios escogió a cada uno de los que están ahí sentados en la puerta. Cálmate, respira hondo. Sí, tú no eres el Señor, y si te estás poniendo como Señor vas a fracasar perturbado, vas a fracasar decepcionado. Hermano, pero es Dios, es el Señor el que nos escogió. Su afecto, el afecto de su voluntad. Hermano, hablemos de su amor. Este amor, hermano, de Dios para soportar. Me encanta ese versículo. Estoy en proceso de hacer un sermón funerario basado en ese versículo, que Dios dice que Dios hasta las canas, en la vejez y hasta las canas nos soporta. A veces decimos: ay, qué tierno viejita, qué tierno viejito. Si usted supiera las pasiones que arden todavía. A veces mi esposa y yo pues tenemos padres ancianos, muy ancianos, y platicamos y decimos: no se rinden. Y cualquier hombre, ¿verdad? Hasta los hijos a veces decimos: ya basta, ¿verdad? Con mi papá, con mi mamá,
Pero hermano, Dios hasta la vejez y hasta las canas no soporta el afecto de su voluntad. Hermano, el líder de este movimiento tiene un amor que nosotros no entendemos, no comprendemos. Tan así que solo Él nos extendió el derecho de recibir título de hijos de Dios. Juan 1:12, usted conoce este pasaje: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, como dice Isaías, en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A veces, cuando alguien pertenece a un grupo, se decepciona porque por más que hace el esfuerzo de subir y aplica para subir de rango, nunca le darán ese rango porque las capacidades humanas no dan para mucho. Sin embargo, el Señor, a pesar de lo que somos y fuimos, nos dio el título de ser hechos hijos de Dios. Tú eres mi hijo, nos dijo a cada uno de nosotros un día. Estos somos nosotros, hermano. Considere el gran privilegio, el gran honor que la iglesia tiene. Por esto también podemos decir no solamente que la iglesia tiene un autor, sino un solo dueño. Un solo dueño tenemos, hermano. Jesucristo afirma con un pronombre posesivo que la iglesia le pertenece a Él. Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré tu iglesia. Pedro, no le dice tu iglesia como dicen los romanos, como dice la religión popular. Dice: edificaré mi iglesia, es mía. Ministros, pastores, apóstoles, profetas, como les llamen, la iglesia es de Cristo. Él la edificó desde el inicio. Él puso las bases, Él puso su vida. Que no se nos olvide esto a los que tenemos el encargo de pastorear y enseñar. Y así, hermano, yo quisiera concluir este primer punto diciendo que nosotros, la iglesia, somos fruto de aquel grano de trigo que cayó en la tierra y murió, y sin ninguna intervención y propaganda humana dio vida. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, somos fruto, el gran fruto, el mucho fruto de ese grano que parecía insignificante, débil, que cayó en la tierra y ha llevado mucho fruto y seguirá llevando mucho fruto, hermano, para Dios. Hermano, esta obra, usted y yo tenemos un inicio, tenemos un autor, tenemos un dueño, es Dios mismo. Así ha dicho el Señor: yo pongo, y Dios ha puesto. ¿Qué puso? Bueno, hablemos también de la firme estructura de la iglesia y la seguridad eterna de su obra. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, dice, una piedra. Hablemos del fundamento. Hace algunas semanas, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, les envié por ahí un video de 3 hermanos a los cuales respeto, y respeto mucho. Si ustedes los oyeron, qué bueno que los oyeron. Pero debo decir, hermano, que por más vueltas que le doy al tema, y voy a referirme al tema político o de la política que los hermanos tratan, de que el cristiano debe tener que involucrarse con la política de su nación. Yo en lo particular, créamelo, yo respeto mucho a esos hermanos y de ninguna manera pretendo contradecir, pero yo en lo particular no siento la plena convicción
Los que lo oyeron sabrán a lo que me refiero. Lo envié por el grupo, por el WhatsApp del grupo de la congregación. No siento la plena convicción de si esto debiera ser así, hermano. Porque precisamente estamos en un año electoral y veo que los principios y bases, y si miro al pasado es lo mismo, los principios y las bases de cualquier grupo precisamente o partido político están fundados en intereses humanos y terrenos, pero todavía más. El problema más serio es que los que ostentan el cargo de líderes de estos movimientos pareciera, ¿no cree? Como que tener el requisito de ser sumamente impíos y corruptos, por lo que siempre termino remitiéndome más bien a las palabras del líder de nuestro movimiento, a Jesús, cuando dice en el Evangelio de Juan, interrogado por un líder político llamado Pilato, Jesús le responde y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y vuelve otra vez a decir y a reafirmar: pero mi reino no es de aquí. Se está diciendo, hermanos, que en estas elecciones, o que estas elecciones serán las más importantes de la historia en México. ¿Sí sabía eso? ¿Sí ha escuchado eso? Y usted dice: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, le voy a platicar así rápidamente los por qué, o el por qué dicen que estas serán las elecciones más importantes de la historia de nuestro país. Dicen porque hay una altísima probabilidad de que tengamos una mujer que nos gobierne por primera vez en la historia. Y por esto pudiera ser que sean las más importantes de la historia de México. Otros más dicen que es porque es la primera vez que la elección, fíjese bien, escuche esto, hermano, porque sí tenemos una responsabilidad, pero principalmente de orar. Yo lo creo, los miércoles lo estamos haciendo, cada miércoles desde el año 23, los últimos meses del año 2023, estuvimos orando por esto, estamos orando por esto. Yo quiero invitarlo a través de este foro para que ore, hermano. Para mí es prohibido hablar de tal o cual candidato, y la verdad es que nunca lo haría, aunque hubiera uno que me llenara el ojo. Pero esta elección es importante, dicen también, o la más importante de la historia de México, porque va a haber la elección de más de 20,000 cargos, más de 20,000 cargos a nivel federal y local que coincidan en un mismo día la elección. Más de 20,000. ¿Usted cree que nada más vamos a elegir presidente? No, hermano. Se van a elegir más de 20,000 cargos en nuestro país. Ojo, hermano, con esto. Yo no sé si usted sabía esto. Otros más le atribuyen vital importancia a estas elecciones porque si se lograra, dicen algunos, la mayoría en el Congreso y el partido gobernante se queda en el poder, y aquí hay una disparidad y no vamos a entrar en discusión, pero lo que se dice es que si esto se logra, la mayoría en el Congreso y el partido gobernante se queda en el poder, esto influirá, dicen algunos, para bien, y otros dicen que para mucho mal. Se lo dejo a su consideración, y más que a su consideración, a oración, hermano, otra vez. Mi opinión personal es que en mis años como adulto, hermanos, emitiendo el voto, puedo decir que nunca, así se lo voy a decir, porque creo que me es permitido, nunca de los nunca había tenido tal decepción de los candidatos propuestos, y voy a referirme solamente a los candidatos a la presidencia de la República. Nunca yo recuerdo haber sentido, hermano, tal decepción
de los candidatos propuestos. Y esto, hermano, me hace pensar seriamente hacia dónde se dirige nuestra nación. Y de verdad se lo digo, oro por ello y le invito a que ore por ello. Pero cuando hablamos de la iglesia, hermano, le pongo estos ejemplos para que contrastemos, contraste, haga, hermano, pese cualquier grupo, el que más le guste. Cuando hablamos de la iglesia podemos decir que Dios le ha dado principios espirituales y morales. Y más que morales, aunque tenemos principios morales, principios de santidad. Un día un sobrino mío, ya es un adulto, pero era un pequeñito de 4 o 5 años. Y entonces en la congregación, por ahí donde nos congregábamos, alguien le dio una profecía, supuestamente, que claro que no era de Dios, una supuesta, una falsa profecía. Y le dijeron a los papás del niño, le dijeron, este niño va a ser presidente de la República. Y pues oiga, de repente como que la familia dijo, qué orgullo. Y luego uno de mis cuñados le dijo a su hermana, la mamá del niño, le dijo, sí, te enorgullece eso. Le dijo, entonces ¿quieres que tu niño sea un corrupto asesino? Le dijo. Ay, no, claro que no. Esos son los políticos. De verdad, hermano. Decíamos ahorita como que es un requisito en un partido político ser un corrupto, ser lo peor de lo peor. Esa es la gente que nos gobierna. Pero, hermano, la iglesia tiene otros principios. Principios que no vamos a encontrar en ningún lado, por más promesas que nos hagan, por más bonito panorama que nos presenten. Solo la iglesia, hermano. Las características de la iglesia son únicas. La iglesia ha sido ideada, como dijimos ahorita, por la mente divina y establecida por su poderosa mano. Nadie tiene el derecho o potestad o poder de poner o mover o quitar sus bases, su fundamento, sus cimientos. ¿En qué problemas se meten aquellos, hermano, que hablan disparates acerca de esto? Primera a los Corintios, el apóstol Pablo, esto no era nuevo, le escribe a los Corintios y le dice, escuchen, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No puede haber entonces, hermano, entre la iglesia verdadera dos opiniones sobre este tema entre los verdaderos discípulos de nuestro Señor. La iglesia es la labranza de Dios y el edificio de Dios, cuyo fundamento es Cristo Jesús. Y esto, hermano, no cambiará ni será trastocado por ningún hombre. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cuánto cuidado debemos de tener los ministros de cómo y qué construimos sobre este fundamento. Hay bases. Dios no nos ha dejado, hermano, a nuestra capacidad oratoria o capacidad mental o imaginativa fundar o instruir o edificar a la iglesia. Muchas veces platicamos los varones y decimos, a veces viene gente a visitarnos y tenemos que estar conscientes que no les va a gustar, porque hay mucha gente, hermano, que se dice iglesia está fundamentada en otra cosa, no en Cristo. Está fundamentada, sus cimientos son las relaciones sociales. Y la relación social, yo se los he dicho, es buena, es necesaria. Pero es más necesario e indispensable, hermano, estar fundamentados en Cristo, en el cimiento que el Señor puso.
¿Cuánto cuidado entonces debemos de tener? Tan así que Pablo escribe de esto, primero a los Corintios capítulo 3, verso 12 al 15. Y si sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es un tema, hermano, de otro sermón completo, yo creo. Pero yo creo que es muy entendible. Tenemos que cuidar cómo edificamos, y no solamente los ministros, nosotros como iglesia, hermano, tenemos que estar cimentados en Él. Que nadie venga a usted, algún compañero o amigo, vecino, y le diga, oye, ¿y en qué crees? Pues en lo que me dice el pastor. No, hermano, no creemos en lo que dice el pastor, creemos en lo que el Señor ha establecido como cimiento de nuestra fe. Si usted está creyendo en el pastor, usted va a sufrir pérdida, la iglesia se desbarata, el movimiento se acaba, no alcanzan las buenas relaciones, porque esto está visto, más que visto. Hay congregaciones, hermano, tan numerosas que de repente uno las ve esfumarse y quedar en la nada. ¿Por qué? ¿En qué estaban fundados? ¿En qué estaban creyendo? ¿Qué estaban pensando? Entonces, esto no es solamente para los ministros. El creyente debe saber, usted y yo debemos saber que como iglesia somos su templo, y el que lo contamina será destruido. Así lo dice el apóstol, también inspirado, primero a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Dice, el cual sois vosotros. Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué temeridad, pues, de aquel creyente o de aquel ministro que quiere mover las bases de un movimiento que tiene como fundamento a Dios mismo. Dios nos libre, hermano, Dios nos libre. Ningún creyente debería depender también, aprovecho la oportunidad, ningún creyente debería de depender de ningún hombre. Ya lo dije, llámese ministro, obispo, profeta, maestro, pastor o apóstol, porque tenemos un único dueño y Señor. Primera a los Corintios 3, 21 al 23. Pablo otra vez dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermano, no somos del taller del maestro, esto es solamente una identificación. Hemos caído hermano, en tantos errores al pasar el tiempo. Llegó el punto en que quitamos y borramos de nuestros anuncios de iglesia la palabra iglesia. Le empezamos a llamar centro cultural, centro familiar. Por ahí, hermano, empezó el enemigo a socavar precisamente nuestras bases. Hay un fundamento que no puede ser quitado, hermano. Pablo le asegura a Timoteo que el fundamento o el sostén de Dios para su pueblo está muy firme y estable. Y aquí vamos a hablar, hermano, así de pasadita, en las características de los que son verdadera iglesia. Dice Pablo a Timoteo,
Tan estable y tan firme es la iglesia verdadera que tiene un sello. Dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Hermano, el fundamento está firme, está puesto. Dios lo puso, es Dios mismo. Pero si usted quiere saber más, este fundamento tiene un sello, hermano. Está sellado. ¿Y cuál es ese sello? Que el Señor conoce a los que son suyos. Y luego agrega, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando uno de los creyentes es conocido por Dios, o más bien cada uno de los creyentes es conocido por Dios mismo. ¿Y se conoce por qué, hermano? Por un sello que hay en nosotros. Vive en santidad o vive apartado de iniquidad. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo. Este sello, hermano, evoca o recuerda o trae a la memoria la diadema de oro con grabadura de sello, precisamente. Santidad a Jehová, que el sumo sacerdote Aarón se ponía cuando ministraba a Dios. Pedro dice que somos sacerdotes de Dios. Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. No debemos preocuparnos tanto, hermanos, de los que dicen o aparentan ser cristianos y no lo son, porque ellos podrán jactarse de muchas cosas, pero ¿sabe qué? Usted tiene que tener la seguridad de que el Señor está a la puerta, fíjese bien, del redil, y conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Esto es bien seguro. A veces decimos, pero tenía años congregándose en tal o cual lugar. ¿Pero qué estaba oyendo? ¿Sobre qué estaba parado? ¿Cuál fundamento tenía? Podrán pasar años, pero si el fundamento no es Dios, si el fundamento no está firme, tarde o temprano caerá, tarde o temprano se decepcionará, tarde o temprano será defraudado. Pero los que son de Dios o los que somos del Señor, dice el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. Y el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Esta es la diferencia de uno que cree y es verdadero y uno que aparenta ser verdadero, pero que está parado, hermano, en una tierra que se mueve, en arena. Más bien entonces, que los que no son de Dios o no son conocidos por Dios como suyos, que tiemblen, hermano, porque están parados en arenas que se mueven como lo es el débil brazo del hombre, o en doctrinas que aparentan piedad, pero que niegan constantemente la eficacia de ellas. Así dice Pablo también. Vivimos en el mundo de las apariencias. Vivimos en el mundo, hermano, donde pareciera, suponemos que es cristiano, que es un hombre justo, que es un hombre recto, que es un hombre honorable o una mujer honorable. Escuchaba en una ocasión una administración a los matrimonios y el predicador le decía a los matrimonios, o nos decía a los matrimonios, hermanos y hermanas casados, no vivan de suposiciones. Dice, a veces el marido supone que la mujer tiene que hacer esto, o es fuerte para hacer aquello, o soportar aquello. La mujer supone que el marido es fuerte para estas cosas. Hermano, pero somos tan diferentes. Dice el ministro, hablen las cosas, platíquenlas. No viva de suposiciones, dice, porque cuando las expectativas que usted tiene de su esposo o de su esposa no se cumplen, el matrimonio como que se desmantela, se desbarata. Hable,
platique, establezca bases firmes para usted como matrimonio y para sus hijos. Esto es cierto, hermano. La sociedad en la que vivimos y las redes sociales, lo único que han hecho, hermano, es defraudarnos. ¿Cuántas veces hemos visto que por ahí, hermano, en las redes suben y dicen, a ver, voy a ver este experimento, voy a subir a ver cuántos de mis miles de amigos que tengo en esta red social me mandan, ¿verdad? No quiero una manita, dice, quiero que me mande un comentario diciendo, pues claro que no, eso no funciona, no es cierto. Hermano, pero el Señor sí se toma el tiempo para nosotros. El Señor nos ha probado y más que una manita, hermano, nos ha puesto, hermano, bien firmes. El Señor no defrauda a nadie. Así que la iglesia está fundada firmemente en la autoridad y el poder del Todopoderoso. Necesariamente, pues, si estamos fundados en Dios, necesariamente debe ser esta base segura y firme, hermano, permanente, ¿no lo cree? La iglesia está establecida sobre bases sólidas. La iglesia es capaz de resistir todas las arremetidas, todos los vientos, todos los ríos crecidos, los vendavales, toda clase de adversidades, hermano. Pero además de que la Escritura o Isaías dice que hay un cimiento, habla acerca de cómo es este cimiento y dice que es una roca, una piedra. Dice Isaías 28:16, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento, por cimiento, una piedra, dice. Y la iglesia está fundada firmemente en la autoridad y el poder del Todopoderoso, ya dijimos. Así que necesariamente, hermano, debemos estar seguros y vamos a ser permanentes. Está establecida sobre bases sólidas, capaces de resistir todas las arremetidas, decíamos. Lucas, Evangelio de Lucas, hablando el Señor de estas cosas, capítulo 6, verso 46 al 48, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, aquí está precisamente la diferencia. Todo el que oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Qué gran diferencia, ¿verdad? Y podemos leer toda la enseñanza y la diferencia, como decíamos ahorita, cuando Pablo habla a los Efesios, de edificar con heno, con hojarasca, con paja, lo cual será quemado y sufriremos pérdida. Pero si edificamos con oro, con plata y con piedras preciosas, ¿qué, hermano? Recibiremos recompensa. Y la recompensa más grande, hermano, es que nada nos mueve. Nada nos mueve. Debemos entender, obviamente, hermanos, nosotros, que para ser fundamento o base de un edificio como lo es la iglesia, no es esta una piedra cualquiera, sino una gran roca, hermano, inconmovible y segura. Porque la metáfora de la piedra nos habla de infinidad de argumentos, hermano. Yo puse aquí algunos cuantos y tuve que parar porque dije, esto tiene muchas implicaciones que enseñan que la iglesia, hermano, ha de permanecer con seguridad. Y precisamente esto es lo primero que nosotros podemos pensar y aprender cuando hablamos de el cimiento de una piedra. Seguridad, hermano. Por eso Pablo dice que el cristiano no debe de temer, porque si temes lleva castigo. La iglesia no teme, a pesar de lo que venga. La iglesia está segura. Salmo 31:2 dice,
inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. El salmista está diciendo: sé tú una roca de defensa para mí, o una casa de defensa, dice otra versión, la casa que me salve, una casa fortificada, una casa hecha segura y fuerte. No por nada Jesús también tomó esta parábola, ¿verdad? Porque el salmista eso es lo que expresa en este salmo. Es equivalente a orar para tener una morada o un lugar de residencia seguro. Era lo que estaba haciendo David en este salmo. Seguridad, hermanos. Tenemos seguridad. También cuando se habla de la roca, el fundamento de roca, de piedra, hablamos de dirección. Salmo 31:3. Porque tú eres mi roca, vuelve a decir el salmista ahí, mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Aquí David dice: ya que eres mi roca y mi defensa, ya que pongo en ti mi confianza, muéstrame conduciéndome y guiándome para que mi confianza esté bien fundada y saber que eres verdadero y fiel a aquellos que se entregan a ti. Hay dirección, hermano, en esta roca. Hay estabilidad, obviamente. Salmo 42 dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, si usted no se siente seguro y estable en la iglesia, en ningún otro lado va a estar seguro ni estable. Se lo puedo asegurar. Nadie está seguro fuera, hermano, de esta roca firme. De verdad, hermano. Estamos estables por causa de Cristo. Establecí mis pasos, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice otra versión: establecí mis pasos o arreglé mis pasos. Es decir, me permitió caminar sobre tierra firme. Me condujo con seguridad donde no había peligro de volver a descender al pozo ni hundirme en el cielo. Así que, hermanos, no hay asamblea más estable en la tierra. Créaselo, que lo que usted y yo conformamos y los otros hermanos, que la iglesia, no hay asamblea más estable en la tierra que la iglesia, porque está fundada sobre una gran roca, tan grande, hermano, que es comparada a un monte mismo. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cómo ve, hermano? La Biblia dice, hermano, también que esta roca es un refugio para nosotros. Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Se siente a veces desesperado, se siente o nos sentimos a veces, hermano, confundidos. ¿Para dónde jalamos? ¿Quiere jalar con el pastor? No, arranque con la roca firme, que es Cristo, hermano. Él es el único al que debemos recurrir, hermano, continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Así que, hermano, aparte de refugio, también nos brinda el Señor protección. Mire cómo dice el profeta Isaías, precisamente, 32:2, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento. ¿Cuántos no se quisieron esconder ahora de los vientos estos, hermano? Híjole, qué terrible, ¿verdad? Vendaval. Como refugio es Dios contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco, dice, en tierra calurosa. Qué imágenes nos da tan vívidas, nos da el salmista, ¿verdad? Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Algunos dicen ya que se vaya el frío y que venga el verano. Ahí los quiero ver en el verano. El Señor es como un gran peñasco. Qué gran cuadro de seguridad refrescante, hermano, en este versículo. También esta roca es indispensable, dice Pablo a los Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Y aquí, hermano, cuando yo meditaba en esto, yo decía, entonces, si quito a Jesucristo, los apóstoles y los profetas también se caen, hermano. Una de las seguridades que tenemos, hermano, cuando una profecía es hablada o es dicha, hermano, es que está fundada en Dios, que tiene conexión con nuestro Dios y todos los demás preceptos y enseñanzas. Por eso Pablo termina diciendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es indispensable esta piedra, es indispensable, es perfecta y única. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y el versículo 31 de Deuteronomio 32 dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Se fija, voltea donde quiera, al grupo que le guste más. No hay roca, no hay asamblea como esta, porque esta asamblea está fundada en Cristo, hermano. La roca de ellos, de cualquiera, no tiene influencia ni poder como nuestra roca, es sin igual. También, hermano, esta roca es majestuosa, este cimiento de piedra. Salmo 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 61:2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Qué majestad, hermano. Qué majestuosa es esta roca. Pero también y por último podemos decir, aunque hay muchas más implicaciones, que esta roca es satisfactoria. Primera de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, y todos, hablando del pueblo hermano judío, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y luego aclara Pablo, y la roca era Cristo. ¿Se habrían dado cuenta, hermano, el pueblo de Israel? Muchos a lo mejor sí, pero le puedo asegurar que muchos otros no. Muchos perecieron en incredulidad, dice Pablo, pero otros, hermanos, lograron apropiarse de las promesas de Dios. Dice Deuteronomio 32:13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Está hablando del pueblo de Israel. Y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña. Usted dice, ¿cuándo, hermano? Cada uno de esos años, de esos 40 años, Israel chupó de la peña, se mantuvo por la peña que era Cristo, era su base, era su fundamento. ¿Quién puede vivir, hermano, en un desierto agreste como es, hermano, el desierto del Sinaí o cualquier desierto? Nadie. Hay un programa ahí, ¿verdad? Prueba de todo, no sé si todavía pase. Y este hombre, viaja a muchas partes del mundo. Y él es un sobreviviente, dice, es un francés del ejército francés, ex del ejército francés. Y tiene muchas capacidades de sobrevivencia. Le platicaba a Rafa un día que vi uno donde lo trajeron aquí al desierto de Samalayuca, aquí por Juárez. No pudo, hermano. Tuvieron que venir los médicos, se empezó a vomitar, a devolver el estómago en completa deshidratación y tuvo que renunciar y se ve en el programa, ¿verdad? Llegan los médicos, le empiezan a poner una vía intravenosa para poderle restaurar. No pudo con el desierto. ¿Usted cree que este pueblo, hermano, era qué? Israel. ¿Tenía muchas capacidades o qué? ¿Eran camellos, descendientes de los camellos? No. Estaban sustentados por alguien. Hermano, como usted y yo somos sustentados. Hermano, nunca digamos, no hombre, es que tengo unas capacidades brutales para permanecer, para sostenerme, para aguantarlo todo.
una paciencia tremenda. Olvídese de eso. Si Dios no sustenta nuestra vida, hermano, no podemos con nada, con nada. Salmo 81, 16. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Termino. Las implicaciones de lo que Isaías dice acerca de nosotros, pero más de lo que dice, hermano, de nuestro cimiento y de nuestra firmeza, son innumerables cuando hablamos de dónde o en quién está cimentada la asamblea de los santos. Que nunca envidiemos nada de ninguna organización o grupo, hermanos, en la tierra, que no sea la reunión de los santos. Hemos de ver con nuestros ojos y comprobaremos conforme se agote el tiempo, hermanos, que todo pasará, como Pedro lo dice, segunda de Pedro 3:11 y 12 y en adelante, dice: puesto que todas estas cosas, dice Pedro, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando, dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Así que, hermano, todo ante los ojos de la iglesia será deshecho. El mundo y los reinos de este mundo y hasta los cielos, dice la Escritura, se fundirán. Pero nosotros esperamos lo que nadie espera, hermano. Dice el versículo 13, pero, dice Pedro, aquí hay un gran pero. Nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Solo para la iglesia y para nadie más es permitido esperar cambios nuevos y buenos. Y mientras esto sucede con seguridad, asegurémonos, hermanos, de ser hallados como corresponde también a la organización o asamblea más fuerte y estable de esta tierra. Dice el versículo 14, por lo cual, amados, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entendamos y cerremos este mensaje diciendo y creyendo, hermanos, que la iglesia tiene fundamento, no caerá jamás, no se desquebrajará. Las murallas de la iglesia no están agrietadas, hermano. Sus torreones siguen completos, sus torres todavía, hermano, ahí ondean banderas de victoria y ondearán hasta la misma eternidad, se lo puedo asegurar. En vano se estrellarán contra ella los arietes del enemigo. Se verán frustrados todos los intentos del mal para destruirnos. Las columnas de la iglesia están inconmovibles, nada de ellas. Nada de nosotros está ruinoso, hermano. ¿O sí? Habrá, hermano, algo de la iglesia que diga, eso está como deteriorado, está medio en ruinas. No, hermano, en la iglesia nada está ruinoso, nada está decrépito. Todo el edificio brilla como si ayer mismo hubiera sido inaugurado. ¿O no se siente así, hermano? ¿O a poco conforme pasan los años dice, híjole, soy una piedra ya desgastada de la iglesia? No, hermano, la iglesia sigue brillando, la iglesia sigue, hermano, firme, porque el autor y el cimiento, hermano, es Dios mismo. Termino, gocémonos, alegrémonos de pertenecer, hermano, a esta asamblea. Sigamos echando raíces en aquel que es nuestro cimiento firme, nuestra roca, nuestro Señor y nuestro único dueño. Hablaremos un poquito más de las cualidades
de este cimiento, de esta roca, porque Isaías se desplaya y habla de cualidades precisas, y hablaremos también un poco más de nosotros que hemos creído. Póngase de pie, hermano. Ahorita antes de venirme, un hermano me envió un video acerca del anticristo y decía: el anticristo va a aprovechar el tiempo de decepción precisamente de la gente, el deseo de paz, el deseo de justicia de las multitudes. El anticristo los va a aprovechar para levantarse y erigir o hacer que las naciones crean en él y le sigan. No así la iglesia, hermano. Nosotros tenemos a quien seguir. Nosotros sabemos, hermano, quién es el que hace todas las cosas por nosotros. Así que quiere orar, quiere reafirmar, hermano, esta gran bendición en su vida. Quiere darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Hable con Dios, hermano. Agradézcale. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí está nuestra vida, Señor. Pudiéramos decir que domingo a domingo, Señor, puntual y, Señor, por costumbre estamos aquí, pero no. Sabemos quién nos convoca, sabemos quién nos reúne, sabemos quién dirige este pequeño ejército, Señor, que ahora somos. Esta pequeña columna, el taller del maestro. Sabemos, Señor, que, Señor, aun cuando somos pequeños, Señor, sabemos quién la sostiene, sabemos de quién dependemos, sabemos quién es nuestro capitán, sabemos en qué estamos parados, sabemos, Señor, que nada nos conmueve porque tenemos un cimiento firme, una roca por cimiento. Aquí está nuestra vida. No sabemos qué nos depara, Señor, este año todavía. Estamos arrancando, estamos comenzando. Los augurios, Señor, son muchos y son malos, pero tu iglesia ha de permanecer firme. Tu iglesia ha de permanecer, Señor, con banderas de victoria ondeantes sobre sus torres. La iglesia ha de mantenerse, Señor, pulcra y limpia, esperando las órdenes de su principal guerrero y capitán. Señor, gracias porque a nosotros no nos deparan, Señor, derrotas, Señor, y fracasos. A tu iglesia, Señor, le depara el triunfo, la victoria, la gloria misma. Los cielos esperan por nosotros. Señor, donde tú estás sentado ahora a la diestra de Dios, aquí está nuestra vida, Señor. Creemos y aceptamos lo que somos. Creemos, Señor, en lo que tú has dicho de nosotros, esas palabras dichas por Isaías, el profeta. Señor, las recibimos, las creemos, Señor, y las recordamos cada día, Señor. Si tú hablaste, ¿cómo no hemos de creer? Si tú pusiste el cimiento, ¿cómo no habremos de permanecer firmes? Venga lo que venga, Señor, vengan cismas, vengan vientos contrarios, vengan, Señor, tempestades. Señor, estaremos firmes, Señor, porque somos tuyos, Señor. No hay otro, Señor, grupo sobre la tierra que se congregue y que tenga tal firmeza. Gracias a ti, Señor, te adoramos, te bendecimos. Tú eres nuestra roca, te decimos, nuestro escondedero, nuestro pronto auxilio, nuestra majestuosa piedra de refugio. Señor, gracias. Gracias, Señor, por soportarnos. Gracias por darnos, Señor, una pisada firme.
Te adoramos, Dios mío. Te bendecimos. Señor, gracias en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos considerar, Señor, tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.